Gaura Bhaktavrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare, Hare Rama, Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Jagaguru Srila Prabhupada Jai Jagaguru Srila Prabhupada Jai Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev
Bueno, muchas gracias, Chitran Prabhu. Bueno, bienvenido nuevamente. Bueno, hoy nos toca el capítulo 8 del Bhagavad Gita. Bueno, le damos la bienvenida a Facundo y a Valentina, que hace casi un tiempo que estaban con su padre con problemas de salud. Y bueno, Valentina, te deseamos lo mejor para tu mamá, que dejó el cuerpo, así que bendición, todas las bendiciones. Y para vos, Facundo, bueno, todo lo mejor también para tu madre, que se mejor. Bien, entonces, bienvenida Doris y Alejandro y Humada que entra. Bueno, somos todo oído, estábamos en el capítulo 8. Ya mandaron los chicos las preguntas del capítulo 7. Creo que las fueron contestando todos. No sé si querés hacer algún resumen, algo. Somos todo Perfecto. oído. Bueno, en primer lugar, como siempre, a Prabhu de Nupal, que organiza estos encuentros, va todo mi agradecimiento y a todos ustedes también, los miembros de nuestra comunidad, que es una alegría poder compartir con ustedes la lectura del Bhagavad Gita tal como es. Sí, lo que vamos a hacer es recordar muy brevemente los puntos principales del capítulo 7. Entonces, en primer lugar, Krishna está aclarando en el capítulo 7 la naturaleza del yoga. Es decir, el yoga es un método, un medio para poder acceder al plano del conocimiento trascendental y para poder comprender el objeto supremo del conocimiento que es Krishna mismo. En ese capítulo 7, Krishna dice que nada es superior a él, que todo descansa en él, como las perlas enhebradas en un hilo, que él es el origen de la materia, del espíritu. También Krishna explica en el capítulo 7 cómo él se manifiesta de diferentes maneras dentro del mundo material y aclara que él es trascendental a la materia y también describe a personas que no se ocupan en la vida espiritual y aquellos que sí lo hacen. Entonces, también explica el capítulo 7 la diferencia entre la adoración de semidioses y la adoración de Krishna. Y finalmente se cierra el capítulo 7 afirmando que solo los Vaishnavas pueden conocer plenamente al aspecto más elevado de la verdad absoluta, que es Krishna, y que van con él. Entonces, el capítulo 7 se denomina el conocimiento del absoluto, y el capítulo 8 que hoy vamos a abordar, su título es Alcanzando al Supremo. Entonces, es muy interesante que en este capítulo número 8, lo que está haciendo Arjuna al comienzo es plantear una serie de preguntas a Krishna. Es decir, ni bien se inicia este capítulo 8, Alcanzando al Supremo, Arjuna pregunta a Krishna qué es Brahman, qué es el ser, qué son las actividades fruitivas, qué es la manifestación material, qué son los semidioses, quién es el Señor del sacrificio, cómo vive en el cuerpo y específicamente cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio de devoción. Entonces, la estructura de este capítulo es sumamente clara. Arjuna comienza haciendo preguntas y el resto del capítulo es el despliegue de las respuestas que Krishna le da a su amigo y a su discípulo Arjuna. Entonces, específicamente en el texto 3, la Suprema Personalidad de Dios dijo: la indestructible y trascendental entidad viviente recibe el nombre de Brahman y su naturaleza eterna se llama Adhyatma, el ser. La acción que está relacionada con el desarrollo de los cuerpos materiales se denomina karma o la actividad fruitiva. Esto significa que en este capítulo 8, con el término Brahman, no se está haciendo referencia al Brahman impersonal, sino al alma espiritual que le da conciencia a cada cuerpo material. Su eternidad es el ser y el karma son las acciones que ejecutan los seres humanos guiándose por los mandatos del conocimiento védico, lo que llamamos la actividad fruitiva. Luego en el texto 4, Krishna sigue respondiendo las preguntas de Arjuna
dando una serie de definiciones. O tú, el mejor de los seres encarnados, la naturaleza física que está cambiando constantemente se denomina adibhutam, la manifestación material. La forma universal del Señor, que incluye a todos los semidioses, como los del Sol, los de la Luna, se denomina Adidaion. Y yo, el Señor Supremo, representado como la superalma, estoy en el corazón de cada ser encarnado, me llamo Adiyakya, el Señor del sacrificio. Entonces, como vimos, en el capítulo 8, Arjuna comienza haciendo preguntas y Krishna sintetiza con definiciones muy breves cada una de las respuestas a las preguntas de Arjuna. Ahora bien, el conocimiento de Arjuna no es solo teórico. El conocimiento de Arjuna no apunta solamente a saber de manera conceptual qué es Brahman, qué es el ser, qué son las actividades fruitivas, qué es la manifestación material, qué son los semidioses, etc. Sino que acá tenemos que poner énfasis en una pregunta muy importante que hace Arjuna. No es que las demás no lo sean, pero en las primeras preguntas, Krishna da respuestas en forma teórica. Ahora, la última pregunta que Arjuna hace es muy importante. ¿Cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio devocional? ¿Por qué esta pregunta? Porque el proceso de Bhakti Yoga no es solamente teoría, no es solamente incorporar información conceptual, sino también es buscar en nuestra vida práctica la perfección más elevada. Entonces, Arjuna no solamente quiere que Krishna le explique qué es el ser, qué es Brahman, qué son los semidioses, etc., sino que Arjuna está preguntando, bueno, aquellos que se dedican al yoga de la devoción, es decir, al bhakti, ¿cómo pueden liberarse del ciclo del nacimiento y la muerte? ¿Cómo pueden hacer para volver con vos? Que en definitiva es lo importante. Entonces, ante esto, Krishna también da respuestas muy precisas y él va a afirmar que lo que pensamos al momento de morir es lo que determina nuestra próxima existencia. Les leo el texto 6. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandona el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. En este sentido, podemos decir que el momento en que el alma abandona el cuerpo, lo que comúnmente se llama muerte, es una prueba muy importante para todos nosotros. Porque el estado de conciencia que tengamos al momento de la muerte es lo que va a determinar nuestra próxima existencia. Es decir, aquello que recordemos al momento de morir es lo que va a determinar si en nuestra próxima existencia tenemos nuevamente un cuerpo material dentro del ciclo de la reencarnación o si en nuestra próxima existencia alcanzamos la liberación y somos elevados al mundo espiritual. Entonces, Arjuna no solamente quiere plantear preguntas teóricas a Krishna, Arjuna también quiere saber cómo alcanzar la perfección. Entonces, Krishna está diciendo que cualquier estado de existencia que uno recuerde al abandonar el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Entonces, el punto es que si seguimos leyendo este capítulo, no es que uno puede de casualidad tener una conciencia espiritual al momento de la muerte, habiéndose dedicado toda la vida a actividades materiales. O sea, es fundamental para saber qué destino vamos a tener después de la muerte, el estado de conciencia que tenemos al abandonar el cuerpo. Pero el estado de conciencia que tenemos al abandonar el cuerpo es el resultado a su vez del estado de conciencia que fuimos cultivando a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es muy importante entender que cada día para los practicantes de vida espiritual es como una vida entera. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos con qué tipo de conciencia tenemos en el día a día, porque la conciencia que tenemos día a día es la conciencia que tenemos semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y es el tipo de conciencia que va a aflorar en ese crítico momento en el que tengamos que abandonar el cuerpo. Entonces, por eso es importante cultivar conciencia de Krishna cada día de nuestra vida para tener conciencia de Krishna al momento de la muerte.
Y esto lo explica muy claramente Krishna en el texto 5. Y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza, de esto no hay ninguna duda. O sea, tenemos que elevar nuestra conciencia a lo largo de la vida, tenemos que recordar siempre a Krishna y nunca olvidarlo, para que al momento de la muerte nuestra conciencia sea espiritual. Entonces, en el texto 7, Krishna está exponiendo un proceso muy importante de avance espiritual. Él dice, por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fija en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Entonces, en el significado de ese texto, Prabhupada explica claramente cómo podemos practicar vida espiritual todos, y no solamente los sannyasis o los renunciantes o los brahmacharis, sino incluso las personas que día a día tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, ocuparnos de nuestros deberes, de la familia. Entonces, en el significado del texto 7 del capítulo 8, que es importantísimo, Krishna no dice que tenemos que abandonar todas nuestras actividades y que tenemos que abandonar todos nuestros deberes, sino que Krishna está diciendo que tenemos que hacer todo lo que hacemos día a día, trabajar, estudiar, familia, viajar, pero que el secreto de que eso se vuelva yoga es que hagamos lo que hagamos, siempre estemos pensando en él. Cuando vamos a trabajar, cuando cursamos en la facultad, cuando cuidamos a nuestros hijos, cuando planeamos algún proyecto, siempre internamente en nuestra mente tenemos que pensar en Krishna. Hagamos lo que hagamos, el recuerdo de Krishna tiene que ser constante en nuestras actividades del día a día. No hace falta renunciar artificialmente a nada. No hace falta renunciar artificialmente a la familia, no hace falta renunciar artificialmente al trabajo, no hace falta renunciar artificialmente al estudio, ni a ninguna de las actividades que estructuran nuestra rutina del día a día. Lo que sí hay que abandonar es la conciencia material. ¿Y cómo la abandonamos? Situando a Krishna en lo profundo de nuestro pensamiento. Hagamos lo que hagamos en el día a día, tenemos que hacerlo con conciencia de Krishna. Tenemos que hacer cada actividad recordando a Krishna. Y el significado dice que el mejor modo de recordar a Krishna es cantar el Maha Mantra Hare Krishna. De ahí la importancia de día a día hacer vayan y cantar el Maha Mantra. De ahí la importancia de reunirnos con Vaishnavas y cantar y bailar en el Kirtan con el Maha Mantra Hare Krishna. De ahí la importancia de tomar todos los días nuestra bolsa de yapa y cantar nuestro número prescrito de rondas del Maha Mantra Hare Krishna. Porque al cantar Hare Krishna día a día, nuestra mente y nuestra inteligencia van a absorberse en Krishna. Vamos a ser liberados del ciclo del nacimiento y la muerte y vamos a poder volver al mundo espiritual. Entonces, este punto es muy importante. Arjuna hace preguntas que son muy filosóficas. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la naturaleza material? ¿Quién es el Señor del sacrificio? Pero también Arjuna quiere saber en el sentido práctico cómo volver de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Y lo que Krishna está diciendo es que lo que pensamos al momento de la muerte determina a dónde vamos. Lo que Krishna está diciendo es que al momento de la muerte hay que recordarlo a Él. Y para poder recordarlo en el momento de la muerte, debemos recordarlo en el día a día. Y hagamos las actividades que hagamos, ocupemos nuestro tiempo con diferentes deberes prescritos, siempre podemos recordar a Krishna cantando el Mahamantra. Eso absorbe la mente y la inteligencia en Krishna. Eso nos purifica del karma y corta el ciclo de reencarnación y nos permite alcanzar mukti, la liberación, volver de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Entonces, Krishna refuerza esta idea diciendo,
para aquel que siempre me recuerda sin desviación. Yo soy fácil de obtener, oh hijo de Pritá, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Eso es el texto 14. Krishna está poniendo énfasis en el proceso de recordarlo a él y de meditar en él. Ahora, uno podría plantearse, al momento de cantar Hare Krishna, al momento de pensar en Krishna, ¿cómo debemos meditar en Krishna? Porque Krishna no es impersonal, Krishna no es vacío, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces, si entendemos que el estado de conciencia que tenemos al momento de la muerte es lo que va a determinar nuestra próxima existencia, si entendemos que hay que recordar a Krishna en el día a día y meditar en él, pues ¿cómo meditar en Krishna? Y Krishna nos da la clave. Él dice en el texto 9, se debe meditar en la persona suprema como aquel que lo sabe todo, que es el más antiguo de todos, que es el controlador, que es el más pequeño de lo más pequeño, que es el sustentador de todo, que está más allá de toda concepción material, que es inconcebible y que siempre es una persona. Él es luminoso como el sol y es trascendental, está más allá de la naturaleza material. Entonces Krishna dice que es importante meditar en él, pero también nos da la clave para que podamos meditar en ciertos aspectos de su naturaleza. Y lo primero que tenemos que entender en base al Shloka 9 es que Krishna no es una persona común, Krishna no es un alma ordinaria, Krishna no es una especie de poeta que con la fantasía o la imaginación crea ciertas ideas, o Krishna no es un filósofo que con la especulación mental crea cierta doctrina, o Krishna tampoco es un yogi que por hacer austeridades alcanza la iluminación. No, al momento de meditar en Krishna tenemos que entender que Él está más allá de la naturaleza material. Él no es un alma común, no es un alma condicionada, Él es trascendental. Y ese punto es importantísimo. Krishna es trascendental y como afirma el texto 9, Krishna es una persona, Él es eterno, pleno en conocimiento y en bienaventuranza. Y ninguna facultad humana puede llegar a comprender a Krishna en un 100%. ¿Por qué? Porque está más allá de la concepción material. No hace falta que imaginemos cómo es, no hace falta que especulemos cómo es. Él se describe a sí mismo a través del conocimiento védico, en este caso, a través del Bhagavad Gita tal como es. Entonces, este capítulo es muy interesante porque comienza con las preguntas de Arjuna, Krishna responde esas preguntas y Krishna nos da todo el conocimiento necesario para que alcancemos la perfección. No solamente nos dice que hay que meditar en él, sino que nos dice también cómo hacerlo, como aquel que es trascendental, que es la persona original, que es más pequeño que lo más pequeño, que es el controlador, que es el sustentador. Aunque Krishna es el más antiguo de todos, también él es eternamente joven. Entonces, luego de esto, luego de que Krishna responde las preguntas de Arjuna, luego de que Krishna habla de la importancia de meditar en él como medio para volver a él, Krishna describe cuáles son las cualidades de su naturaleza trascendental en las que debemos meditar y también él habla del proceso para alcanzar la liberación en los textos 11, 12 y los siguientes. Él dice, las personas que están versadas en los Vedas, que profieren el Omkar y que son grandes sabios en la orden de renuncia, entran en el Brahman. Al desear esa perfección, uno practica celibato. Ahora te explicaré el proceso mediante el cual se puede lograr la salvación. Entonces, Krishna comienza en el texto 12 a hablar del yoga, de la situación yógica, de la importancia de situarnos en la práctica del yoga meditando con el mantra Om y pensar simultáneamente en la suprema personalidad de Dios. Entonces, ese punto es muy, muy importante. Pero además de eso, Krishna está hablando de que tenemos que trascender cualquier visión ingenua que tengamos del mundo material. A veces, una persona que está situada en una posición material
piensa, bueno, yo no estoy conforme con mi situación, pero si yo abandono mi situación material y me apoyo en otra situación material, voy a estar mucho más satisfecho o voy a ser mucho más feliz de lo que soy ahora. Pero Krishna está erradicando esa mentalidad, porque él afirma en el texto 16, desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo de ellos, todos son lugares de sufrimiento, en los que ocurre el reiterado proceso del nacimiento y la muerte. Pero aquel que llega a mi morada, o hijo de Punti, nunca vuelve a nacer. Entonces, ese punto es muy importante. A veces pensamos o a veces nos sentimos insatisfechos con ciertos aspectos de nuestra vida material. Entonces nuestra mente especula, bueno, si cambio de trabajo, si cambio de pareja, si cambio de lugar donde vivo, entonces se van a resolver todos mis problemas. Y la verdad es que incluso, no solamente si cambiamos de pareja, o si cambiamos de trabajo, o si cambiamos el lugar donde vivimos, o si cambiamos el aspecto externo de nuestro cuerpo, o lo que sea que pensemos que al cambiar vamos a ser más felices. Incluso si cambiamos de planeta, está diciendo Krishna, incluso si vamos a los más elevados planetas celestiales del mundo material, los problemas van a seguir ahí. Incluso llegando a los planetas celestiales, también va a haber nacimiento y muerte. Entonces, lo que Krishna está diciendo es que el verdadero conocimiento filosófico, que la verdadera inteligencia trascendental, no es ir de un proyecto material a otro a ver en qué aspecto de la vida material podemos ser más felices. Lo que Krishna está diciendo es, no perdamos tiempos con esperanzas materiales vacías. Busquemos directamente la liberación, busquemos mukti, vayamos específicamente a la morada suprema de Krishna, porque el que vuelve junto a Krishna alcanza una vida perfecta, eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza. Y ahí desaparecen todos los problemas de la existencia material. No es que cambiando de posición material vamos a liberarnos de los problemas. Cambiando de posición material solamente vamos a tener nuevos tipos de problemas, pero los problemas van a estar ahí. ¿Cuándo cortamos esos problemas? Cuando hacemos preguntas como Arjuna, ¿qué es el ser? ¿Quién es el Señor del sacrificio? ¿Qué es el karma? ¿Qué es la naturaleza material? ¿Y cómo puedes recordarte tu devoto al momento de abandonar el cuerpo? Cuando hacemos ese tipo de preguntas y cuando del guru, de las yastras y de los vaishnavas adquirimos el conocimiento trascendental y sobre todo el conocimiento de la práctica del bhakti yoga, donde el principio regulativo más importante es pensar siempre en Krishna y el segundo principio regulativo más importante es nunca olvidar a Krishna. Entonces, si entendemos que el secreto de la vida espiritual, hagamos lo que hagamos, estudiemos, trabajemos, tengamos familia, nos vayamos de vacaciones, practiquemos deporte, hagamos lo que hagamos, tenemos que ser siempre bhakti yogis. No es que practicamos bhakti yoga cuando nos reunimos con los Vaishnavas en los encuentros virtuales o cuando vamos a un templo y después somos como materialistas. No, tenemos que desempeñar muchísimos tipos de actividades. Es verdad, no hay que renunciar a ellas, pero sí tenemos que ser bhakti yogis en todo momento de la vida, recordando a Krishna, hagamos lo que hagamos. Y ese es el secreto. Si recordamos a Krishna en el día a día, recordamos a Krishna al momento de la muerte. Y si recordamos a Krishna al momento de la muerte, no volvemos a reencarnar en ningún planeta material donde se repiten todo tipo de problemas y directamente vamos al mundo espiritual donde todo es eterno, pleno en conocimiento y en bienaventuranza. Entonces Krishna describe indirectamente el mundo espiritual y él dice en el texto 20, existe otra naturaleza no manifiesta que es eterna y trascendental a esta materia manifiesta y no manifestada. Esa naturaleza es suprema y nunca es aniquilada. Cuando todo el mundo es aniquilado, esa parte permanece tal como es. Es decir, en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam se habla del día y de la noche de Brahma. Durante el día de Brahma, Brahma da forma al universo material que gobierna.
durante la noche de Brahma, una parte del universo se destruye. Y además de eso, a veces el mundo material está manifiesto y a veces se vuelve inmanifiesto. Pero Krishna está diciendo que su morada es trascendental a esa creación y a esa destrucción, a esa manifestación y no manifestación, porque el mundo espiritual es trascendental y siempre permanece al ser eterno. Entonces, ese punto es muy, muy importante. Luego Krishna va a hablar desde el texto 23 en adelante acerca de los momentos auspiciosos y los momentos inauspiciosos en los que un yogi puede abandonar el cuerpo. Porque hay momentos en los que al abandonar el cuerpo nos liberamos del nacimiento y la muerte, y hay momentos en los que al abandonar el cuerpo vamos al planeta Luna y luego tenemos que descender a la Tierra. Entonces, Krishna está diciendo que aquellos que conocen el Brahman Supremo y se van de este mundo durante la influencia del Dios del Fuego, durante la luz, en un momento auspicioso del día, o durante la quincena de la luna creciente, o durante los 6 meses en los que el sol viaja por el norte, esas personas ya se liberan. En cambio, el que se va de este mundo durante el humo, durante la noche, durante la quincena de la luna menguante, o durante los 6 meses en los que el sol viaja por el sur, llega al planeta Luna y luego regresa a la Tierra. Ahora bien, ¿qué está diciendo Krishna también en el capítulo 8? Que los practicantes de Bhakti Yoga no tienen que preocuparse por el momento en que abandonan el cuerpo. ¿Por qué? Porque aunque los devotos conocen esos dos senderos, oh Arjuna, nunca se confunden. Por lo tanto, mantente siempre fijo en la devoción. Eso lo explica Krishna en el texto 27. Y acá hay un punto muy importante. Tal vez para nosotros como occidentales no sea algo tan común, pero como ustedes saben, en la civilización védica, en la antigua India, los textos védicos recomendaban diferentes procesos de avance espiritual, ¿sí? Como por ejemplo hacer sacrificios, ejecutar austeridades, dar caridad, practicar el cultivo de conocimiento filosófico. Entonces, quien practica Bhakti Yoga no tiene que preocuparse por todos esos senderos, ¿sí? No tenemos que preocuparnos por adorar semidioses, no tenemos que preocuparnos por hacer austeridades extremas como los yogis, no tenemos que preocuparnos por especular filosóficamente acerca del Brahman impersonal, porque Krishna dice en el texto 28 del capítulo 8 que por el simple hecho de realizar servicio devocional, el Bhakti Yogi consigue todos los resultados que pueden alcanzar los practicantes de otros procesos de yoga. Pero además el Bhakti Yogi puede alcanzar un resultado que otros practicantes de yoga no pueden obtener, y es que al final llega a la morada suprema. Y les voy a leer el texto. La persona que acepta el sendero del servicio devocional no está desprovista de los resultados que se obtienen del estudio de los Vedas, de la ejecución de sacrificios, del sometimiento a austeridades o de caridad o la ejecución de actividades filosóficas y fruitivas. Por el simple hecho de realizar servicio devocional, él consigue todo eso y al final llega a la morada eterna, a la morada suprema. Bien, esta es la síntesis de los puntos más importantes del capítulo 8. Quiero compartir con ustedes unas conclusiones y luego dejamos el espacio para preguntas. Entonces, podemos ver que en este capítulo 8, alcanzando el Supremo, Arjuna comienza haciendo preguntas. Entonces, Arjuna nos da el modelo de preguntas que un discípulo debe plantearle al maestro. O sea, al maestro espiritual no hay que preguntarle frivolidades. Al maestro espiritual hay que hacerle preguntas importantes. Arjuna está haciendo preguntas de tipo metafísica, porque son preguntas que conducen a perfeccionar nuestra existencia. Entonces, Krishna, como gurú de Arjuna, él lo que hace es responder y no queriendo de alguna manera
pronunciar palabras complacientes o apoyar los apegos que pudiese tener Arjuna, sino que Krishna como maestro le da conocimiento filosófico, porque quería que Arjuna eleve su conciencia, porque al elevar la conciencia iba a elevar sus actos. Entonces, otro punto importante de este capítulo es que el pensamiento al momento de la muerte determina nuestra próxima existencia. Es decir, nuestra mente, nuestra capacidad para pensar, sentir o desear puede ser nuestra peor enemiga o nuestra mejor amiga, porque lo que piensa la mente puede elevarnos o puede degradarnos. Por eso siempre hay que pensar en Krishna. En muchos shlokas del Bhagavad Gita, Krishna está diciendo man maná. Muchas veces Krishna está diciendo ocupa la mente en mí, ofréceme reverencias, adórame a mí, vuélvete devoto mío. Entonces, quiero destacar este punto muy importante. En el capítulo 8, texto 7, Krishna no pide que abandonemos nuestros deberes, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro estudio, nuestras relaciones sociales. Krishna está pidiendo que lo recordemos a él. Y el mejor modo de recordar a Krishna es cantar el Mahamantra Hare Krishna. Al cantar Hare Krishna, nuestra mente y nuestra inteligencia van a absorberse en Krishna. Vamos a ser liberados del ciclo del nacimiento y la muerte y vamos a poder volver al mundo espiritual y en nuestra forma original y eterna vamos a poder alcanzar la máxima bienaventuranza al revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. Hare Krishna, muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Bueno, Hare Krishna, desde el Face estamos con personas que nos están diciendo, ¿eh? Muchas gracias, Andrea. Ya te digo porque tenemos un comentario. Andrea Mariela Genovese, gracias por esta explicación tan valiosa, Prabhu. Principio básico y el deseo más profundo de recordar a Krishna en el último suspiro, al despertar y al cerrar nuestros ojos. Eso dice Andrea Mariel Genovese. Gracias, gracias, Andrea, por tu comentario. Es muy interesante. Gracias. Bien. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Aprovechemos ahora. Sí, Valentina. Hare Krishna, reverencia. Muchas gracias, Prabhu, por la clase. Yo quería consultar qué pasa cuando uno llega al momento de la muerte y está en un estado de inconsciencia por la salud. Por ejemplo, cuando está en coma o en una situación de salud de inconsciencia, siendo Vaishnava. Bien. Primero que, a veces sucede que los Vaishnavas tienen la gran fortuna de que en los momentos así críticos de la vida, incluso llegando al punto de estar internado y todo eso, hay otros devotos que te visitan, que te cantan el Mahamantra, que te llevan deidades. Entonces, ya eso es muy auspicioso al momento de la muerte y ayuda a recordar a Krishna. Y además, es muy bueno la pregunta que planteas. Nosotros tenemos nuestros sentidos externos, pero muchas veces el Bhagavad Gita se refiere a la mente como el sentido interno. Entonces, tal vez puede ocurrir que externamente no podamos estar practicando externamente Bhakti Yoga, pero internamente la mente sigue estando activa. Incluso hasta cuando dormimos, la mente está activa. Entonces, es muy posible que internamente podamos recordar a Krishna. Y además otro punto muy importante, Valentina, que Paramatma está en el corazón y Paramatma nunca nos abandona. O sea, Krishna es el amigo que está en el corazón de todos. Y él como Paramatma, llegado al momento que sea necesario, él nos va a dar el recuerdo y el conocimiento. Entonces, tenemos que entender que nuestra filosofía implica, como nos enseñó Srila Prabhupada, por un lado,
que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo en la práctica del Bhakti Yoga. Tenemos que dar el mejor esfuerzo dentro de nuestra propia capacidad, pero por otro lado, también tenemos que depender de la misericordia de Krishna. Entonces, muchas veces, en un momento crítico, en una internación, al momento de abandonar el cuerpo, es muy probable que vengan amigos, devotos, que nos canten el Mahamantra, que nos pongan, vayan de Prabhupada, que nos traigan alguna imagen de Krishna para ver, o que nos lleven alguna deidad para poder ver. Por otro lado, internamente, la mente como sentido interno puede estar activa en el recuerdo de Krishna. Y por otro lado también estoy totalmente convencido de que Paramatma nos da mucha misericordia en ese momento. Y aunque los sentidos externos estén alterados o no funcionen bien, Paramatma es nuestro amigo, Paramatma está en el corazón, y él mismo en el Bhagavad Gita dice que Él nos da el recuerdo y el conocimiento. Entonces no me cabe duda que internamente también Paramatma nos ilumina desde el corazón. Eso es lo que creo entender, ¿sí? Tal vez tendría que preguntarle esto a alguien más avanzado que yo. Eso es lo que yo entiendo desde mis limitaciones. Pero, y además también hay un punto que vos sabés que muchas veces no se enseña en las clases, y que quiero destacar este punto. Y es que en el néctar de la devoción se describen muchas de las principales cualidades de Krishna. Y una de las cualidades de Krishna es que Él es un juez experto. Y eso nunca se enseña en las clases. Entonces, yo estoy totalmente convencido de que Krishna toma en cuenta el servicio que hacemos durante la vida y que Él nos preserva lo que tenemos y nos trae lo que nos falta. Entonces yo estoy convencido que ante nuestra carencia, ante nuestra imposibilidad de hacer algo para avanzar en la vida espiritual, sobre todo en un momento crítico como la muerte, si en el momento en que estuvimos aptos físicamente dimos nuestro mejor esfuerzo, a mí no me cabe duda que Krishna como Paramatma, que como ese juez completamente sabio y misericordioso, Él nos va a dar lo que nos falte. Yo confío mucho en Krishna. Y creo que Él pone su parte también si damos nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias, Prabhu. La verdad que hermosa la respuesta, se lo agradezco. Y por ahí quería compartir brevemente que los devotos de Vaishnava Care han hecho un trabajo muy lindo. Sanjita Devidasi ha hecho un libro que se llama El viaje final, y ahí establece un modelo de testamento y una declaración como de voluntad para los devotos por si tienen que transcurrir una internación. Y es muy lindo, como una cuestión que se puede dejar firmada ante un escribano. Y una de las cuestiones que dice es que en ese momento no quiero estar escuchando permanentemente a Srila Prabhupada cantando el Mahamantra. Me hice acordar cuando lo mencionó. Me parece Sí. como también un recurso bonito. Hare Krishna. Muchísimas Ese, gracias por la ese, Valentina, ¿ese texto es tan digital como para compartirlo? Sí, Prabhu, yo ahora le comparto a Denupal, Perfecto. lo distribuye una devota y piden una pequeña retribución para mantener los servicios y el acompañamiento a los devotos, pero es súper accesible y es muy lindo. Y ahora se ha empezado, los domingos se está haciendo la lectura del libro, van por el capítulo, empezando el capítulo sexto, los domingos a las 11 de la mañana están haciendo la lectura. Le paso la información a Denupal para que Buenísimo, se lo pase. buenísimo. Igual también, Valentina, quiero recomendarles algo. Prabhu Parampadam tiene un canal de YouTube que se llama Cultura del Bhakti, que es muy bueno, y hay una serie de charlas que están teniendo sobre el tema del cuidado que se le debe dar a una persona al momento de la muerte, que también está bueno, es un buen material de consulta. Buenísimo. Govinda, Hare Krishna, ¿tiene alguna pregunta, Govinda? Y se me malogró. Ay, ¿Qué le pasó?
Hare Krishna, Prabhu, perdón. Sí. No, muy buena la clase, Prabhu, muy inspiradora. Está todo muy claro, la verdad. Le agradezco mucho. Bueno, ¿de dónde es usted, Govinda? Bueno, yo soy peruano, pero ahorita me encuentro en Guayaquil. Ya he Interesante, participado interesante. en otras clases. Bueno, bueno, Sí, pero gracias, María. bienvenido. Bueno. Humada, Rever- Reverencias, Govinda Prabhu. Humada, ¿tiene alguna pregunta? Eso, interesante siempre la exposición, las clases de Prabhu Track, siempre muy completas, muchas gracias, bien. Yo había escuchado, bueno, es un poquito pesado esto, no exactamente con los devotos, porque, es decir, lo escuché directamente de un estudiante de astrología, pero no exactamente con los devotos, porque Krishna realmente hace todos los arreglos, como usted bien lo explicó, siempre está la conciencia y está nuestro Paramatma, ¿no? Y siempre la misericordia de los devotos hace que ese momento difícil de la partida lo haga lo más auspicioso posible para el beneficio del alma, ¿no? Pero había escuchado en la astrología cuando ciertas personas, por su karma, por situaciones, están en un estado como de coma, por decir que a veces se alargan periodos largos, ¿no? Entonces se explica que Yamaras está como tomando más tiempo, estoy usando palabras más simples, ¿no? Usando más tiempo para ver hacia dónde es su siguiente destino de esa alma, ya sea por sus actividades pecaminosas o por alguna razón, ¿no? Pero más habla por sus actividades pecaminosas o sus actividades también piadosas, a dónde se va a llegar, a dónde va, qué tipo de cuerpo va a tomar, ¿no? Y a veces también resulta que se le da la oportunidad de seguir en este plano para poder avanzar en la vida espiritual. Nunca Buenísimo. había escuchado, nunca había escuchado eso. Y los libros de Prabhupada nunca los leí. Interesante. Sí, realmente fue un tema de astrología, ¿no? Como dije, un estudiante de astrología. Sí, Buenísimo. Eh, Como anécdota, yo conocí a dos personas que estaban por dejar el cuerpo. No, una que estuvo por dejar el cuerpo y una que vivía en Buenos Aires, que me hice amigo de él, se llamaba Chantaña, eh, era de Buenos Aires, y una vez le pregunté, porque él tenía la mano siempre, la mano así semi paralizado, entonces él me contó toda una historia que se las voy a transmitir. Capaz usted, Chitrak, lo conoció a ese devoto. Los padres de él eran devotos y él no tenía nada que ver con los devotos. Él era todo lo contrario, un forajido. Él lo contaba así. Y lo de forajido lo digo para ser bien decorado ante todo el público que está acá. Entonces, en una riña que tuvo con sus amigos que tenía de la calle, eh, le pegaron de tal forma que terminó en el hospital y terminó con un golpe tan fuerte en la cabeza que quedó tendido en el suelo y nadie lo vino a buscar y bueno, llega al hospital y quedó en coma. Entonces, como los padres eran devotos y tienen un restaurante en Buenos Aires, La Reina Kunz, es muy conocido, está en el microcentro de Buenos Aires, eh, él queda inconsciente, pero consciente. Y él afirma esto, que el oído siempre está atento por más coma que tenga, como para tener en cuenta este sistema que tiene el cuerpo, ¿no? Y en ese momento dice que los devotos, cuando se enteraron, fueron los devotos y le hacían, como dice Chitrak, venían y le cantaban y todo. Y él veía solamente que cuando él
hizo un flash de recuerdos, ¿no? Él tenía siempre imágenes de devotos que iban y cantaban y le recitaban y estaban así. Y él estuvo como 6 meses así, ¿no? Que fue rápida su mejoría. Y cuando él se mejora, siente que tenía que ir a vivir en el templo, dice, que él le tenía que agradecer a Krishna y a Chaitanya. Y, y así fue. Entonces por eso lo pude conocer a él. Y él me contó esta historia. Entonces él me dijo que realmente él estaba tan agradecido por esta vida de resurrección, decía él, y se reía. Y realmente el devoto había cambiado absolutamente todo y le agradecía. Le digo yo, pero estás todo, porque él le costaba caminar y hacer cosas, solamente tenía una mano para poder hacer todas las otras cosas, porque había perdido parte de la materia gris del cerebro, entonces lo reconstruyeron entero al devoto. Y aún así él estaba ahí, fue discípulo de Gunagrahi Maharaj y estuvo un tiempo viviendo, después se casó con una devota y después no lo vi más. Pero ese devoto siempre tenía una sonrisa y era un agradecimiento que él lo que pasó decía que era una gracia divina. Y ahí cierro un poco lo que estaba hablando Mada, ¿no? De que a veces hay cosas que pueden ser muy fuertes, muchas cosas, pero siempre hay otro final que nosotros no lo sabemos, no tenemos en cuenta. Entonces, eh, este capítulo, el capítulo 8 es tan beneficioso para estos puntos, para reafirmar nuestra fe hacia Krishna, hasta en el momento de ya no tener más eh, tiempo para poder hacer más prácticas, sino solamente o cosas para realizar en el día a día. Y esto es muy beneficioso para eso. Y después la otra historia es como lo hemos vivido, perdón, a tu hermano espiritual, a Nanda Raj, ¿no? Que a todos yo les fui diciendo, mira, este devoto va a dejar el cuerpo en cualquier momento, acompañémoslo, eh, gustemos de todas las clases que dé, y él nos dio muchas clases, nos enseñó muchas cosas con el ejemplo, y sobre todo porque tenía un cáncer de esófago, creo que era, ¿sí? Muy acelerado, y, y hasta las 2 semanas antes de dejar el cuerpo estuvo con nosotros, 2 semanas. Después él entró ya en una situación más crítica, y bueno, y como experiencia, creo que está Yalmás también estuvo con nosotros, Chaturbuya también, Chitrat Prabhu también estuvo, eh, y daba unas clases que eran realmente preciosas, porque más allá del conocimiento, él tenía mucha práctica, y su condición lo hacía más hermosos los versos que leíamos de la luz del Bhagavatam o del néctar de la devoción, ¿no? Cuando nosotros leíamos eso también, que no lo pudimos terminar, pero pudimos estar con él de esa forma. Creo que fue una de las personas que a todos nos ha marcado y a todos nos ha preparado. Y bueno, ese recuerdo lo podemos llevar todos los que estuvimos ahí presentes, porque estuvimos ahí en este momento. Y, bueno, en mi caso, nunca lo conocí, solamente por Zoom. Y alguna vez lo vi en el templo, pero nunca tuve de conocernos verbalmente. Entonces, esto es buenísimo. Y bueno, no tengo más nada que decir. ¿Sí, Yanmas también? Sí, Haribol, Hare Krishna. Gracias por la clase, Chitrak Prabhu, mis reverencias.
Eh, sí, mi maestro espiritual, yo le escuché una vez hablando, que es Hridayananda Das Goswami, sobre este tema, ¿no? El momento de la muerte. Y él destaca la importancia de desarrollar un estado de conciencia. Eh, eh, porque, como recién explicabas que estando en estado de coma, si bien la persona no puede manifestarse físicamente, puede escuchar. De ahí que es muy importante lo que nosotros digamos a la persona que está por partir. En realidad, hay que decir todo lo que no se dijo en vida y más si se quiere, porque la persona es lo que está esperando recibir. Yo me acuerdo que con mi esposa, ella sí le hicieron un coma inducido, también tenía un cáncer de esófago, estaba internada, y como dice Chitrapalu, a veces nosotros hacemos las cosas, no sabemos por qué, pero quizás es Paramatma que nos está diciendo, ¿no? Entonces me acerqué al oído, porque una cosa importante es que hay que hablarle al oído a la persona que está por partir y hablarle. Entonces yo le canté el Mahamantra, le dije que la llamaste también, aunque ella también se da cuenta, ellos se dan cuenta quién lo está hablando, y que la amaba mucho, y para ellos eso es muy importante. De cualquier manera, inclusive antes de que le hagan el coma inducido, eh, ocurren, eh, ocurren cosas. Por ejemplo, antiguamente se decía que está más del otro lado que de este lado. En realidad, cuando está por partir, eh, generalmente un día antes, o a veces el mismo día, eh, comienzan a entrar, sería, nosotros ahora estamos en la tercera dimensión, ellos empiezan a entrar en la cuarta dimensión. Están acá, pero ya están entrando, es decir, gradualmente van entrando a la cuarta dimensión. Y empiezan a ver cosas de la cuarta dimensión. Me acuerdo que mi esposa le decía a una amiga de ella, ¿quién es la señora esa que está al lado tuyo? Nosotros no veíamos a nadie, pero ellos sí ven, ellos empiezan a ver. Y yo siempre le hablaba, una de las cosas que siempre le enfatizaba, que no éramos estos cuerpos, ¿no? El principio básico de la conciencia de Krishna, que no éramos estos cuerpos, que éramos almas espirituales. Y como ella tenía un cáncer de esófago que es terrible porque no pueden comer, y generalmente terminan en dejar el cuerpo, ¿no? Entonces ella era consciente de eso. Entonces hacía todo sabiendo que iba a partir. Eh, Hay dos personas que me maravillaron de cómo partieron, que fue ella y mi madre, ¿no? Y ella un día antes se reunió a los hijos, a la mejor amiga, estaba yo, y se despidió de todos, pero con una tranquilidad absoluta. Inclusive cuando todavía eh, tenía el cáncer, pero no estaba en estado de coma, estaba bien, caminaba, daba. A la doctora oncológica una vez le dijo, mire doctora, yo no le tengo miedo a la muerte. Se lo dijo así porque era una persona de carácter, y se lo dijo directamente, que no le tenía miedo a la muerte. Inclusive su iniciación fue meses antes de dejar el cuerpo. Ella quería iniciarse espiritualmente. Entonces, todo ese estado de conciencia la persona lo tiene estando
consciente, estando en estado de coma y hasta cuando deja el cuerpo. Porque cuando deja el cuerpo, está como estamos nosotros hablando ahora en estos momentos. No es que la persona desaparece. Lo que desaparece es el cuerpo físico. Pero el otro cuerpo sutil sigue existiendo y con todas las facultades de pensar, de ver. De ahí la importancia de que nosotros, al ser el sadhana, el servicio devocional, todo eso, como ahora estamos pensando en Krishna y hablando de Krishna, cuando dejemos el cuerpo va a ser lo mismo. Pero tenemos que, como decía Chitrak Prabhu, desarrollar como sería como una forma de vida en relación con Krishna, y eso lo seguimos teniendo. Por lo tanto, ahí sí vamos a pensar en Krishna, porque es lo que hicimos durante toda nuestra vida. Bueno, nada más, ese es mi aporte. Gracias. Muchas gracias. Alejandro. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu Chitrar, sobre el texto 13, que lo leo, si después de situarse en esa práctica del yoga y de proferir la sagrada sílaba Om, la suprema combinación de letras, uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es seguro que llegará a los planetas espirituales. La pregunta, no lo veo a Chitrar. La pregunta es sobre la sílaba Om, que inclusive Prabhupada dice que no difiere del señor Krishna como el Brahman, y es que está diciendo lo mismo que si cantáramos Hare Krishna va a ser lo mismo, pero aparentemente. Pero resulta que es una sílaba que por ahí es usada por los impersonalistas. Entonces, ¿cómo se sitúa esto aquí? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. O sea, este texto lo que está diciendo es que en el trance tan específico de abandonar el cuerpo, tenemos que tener una continuidad con el yoga que hemos practicado durante la vida. En este caso se está refiriendo a proferir el mantra Om y a recordar a la Suprema Personalidad de Dios, pero pensemos que no hay diferencia entre Krishna y su santo nombre. Entonces, para los que practican el Vaishnavismo, es totalmente válido cantar el Maha Mantra Hare Krishna y a su vez pensar en Krishna. Ahora, un punto muy importante es que el canto de Hare Krishna no es algo como algunas personas he escuchado, cuando tengo ganas canto, o cuando tengo la necesidad canto. O sea, así como todos los días respiramos, en la práctica del Bhakti Yoga, todos los días tenemos que cantar Mahamantra Hare Krishna, como respirar. O sea, claro, la respiración no es algo que hagamos conscientemente. El canto de Hare Krishna sí tiene que ser consciente y no tiene que ser mecánico. Entonces, en el día a día hay que comenzar a ejercitar el canto, pero con la mente concentrada en Krishna. Es muy importante eso. O sea, asociar el nombre a la forma de Krishna. Mientras estamos cantando Hare Krishna, es fundamental pensar en Krishna. Muchas veces uno cuando comienza a cantar puede estar distraído, entonces es muy importante que en el lugar donde cantamos Yapa, sea nuestra casa, donde sea, tener cuadros de Krishna, para poder asociar ese nombre de Krishna con la forma de Krishna. Entonces, en el lugar donde cantamos Yapa, sea nuestra casa, sea el templo, donde sea, es importante tener imágenes de Krishna, tener cuadros de Krishna o deidad de Krishna. Entonces, al cantar el Mahamantra, vamos pronunciando el nombre externamente e internamente vamos recordando la forma de Krishna. Y así como lo hacemos durante la vida, pues también lo hacemos durante la muerte. Intentamos cantar Hare Krishna recordando a Krishna mismo.
Y sobre todo recordando también el tipo de relación que uno quiere tener con Krishna. O sea, eso también estimula mucho la bienaventuranza en el canto. No solamente pensar en Krishna de manera abstracta. Krishna es el Brahman supremo, Krishna es la suprema personalidad de Dios, Krishna es el origen de los mundos materiales. Sí, está bien, hay que pensar eso. Pero también uno tiene que pensar o recordar mientras canta a ese Krishna al que uno específicamente le quiere ofrecer su amor. Porque hay quienes ven a Krishna de manera neutral, hay quienes ven a Krishna, uno se asume como un sirviente de Krishna, hay quien se asume como un amigo de Krishna, hay quien se asume como un padre de Krishna, hay quien se asume como un amante de Krishna. Porque no solamente cantamos Hare Krishna de una manera impersonal, no, cantamos Hare Krishna de manera personal, meditando en la forma de Krishna a la que le queremos ofrecer específicamente nuestro amor. Yo les recomiendo, para poder tener una mirada más puntual de esto que estoy diciendo, la lectura del Shloka 8 del Upadeshambrita, del Néctar de la Instrucción. Es muy importante leer el significado que Prabhupada da en el texto. Si no mal no recuerdo, es el 8 del Upadeshambrita. Porque bueno, hay diferentes formas de pensar en Krishna, diferentes razas, diferentes amores que uno puede tener por Krishna. Entonces, uno experimenta una bienaventuranza trascendental cuando recuerda a ese Krishna específicamente de la forma y de los pasatiempos en los que uno quiere ofrecerle su amor a Krishna. Entonces, eso hay que practicarlo durante la vida y hay que practicarlo en el momento de abandonar el cuerpo. Y en el caso de los Vaishnavas, bueno, pronunciar el Mahamantra Hare Krishna en ese momento de esa transición tan importante. Bien. Y yo le había preguntado porque como dice que la sílaba Om también lo refiere si está pensando en él, si fuera lo mismo. Nosotros somos Vaishnava y claramente vamos a cantar Hare Krishna. Sí. Pero él está diciendo que esa combinación, uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es seguro que llegará a los planetas. O sea, como que si fuese lo mismo. Entonces ahí me surgió esta historia o esta idea de que la sílaba Om es muy ocupada en el impersonalismo. ¿Se entiende, Prabhu? Sí, se entiende, pero nosotros formamos parte de una línea de sucesión discipular y si bien cantamos el mantra Om, por ejemplo, cuando nos ponemos el tilak, Om Keshavayona Maha, o cuando ofrecemos reverencias al maestro, Nama Om, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, etc. O cuando vamos a dar una clase, Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. En nuestra vida espiritual, en el día a día, pronunciamos el mantra Om, pero además de eso, formamos parte de una asociación discipular donde hemos sido iniciados por un maestro espiritual, que a su vez nuestro maestro espiritual tiene su propio maestro, que es Prabhupada, y Prabhupada siempre enfatizó en la importancia de meditar en el Mahamantra Hare Krishna. ¿Sí? Ahora, un punto importante, y es que Krishna es absoluto, entonces no hay diferencia entre el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos cantando Hare Krishna, estamos en el mundo espiritual. Ya estamos ahí en el momento del canto. Porque está bien, los que somos almas condicionadas no podemos percibirlo, pero cuando uno canta Hare Krishna, el nombre Krishna no es diferente de la persona Krishna. De ese chico con el que juegan los gopas en los bosques de Goloka Vrindavan, o de ese nene encantador que Yashoda ve como su hijo. El nombre Krishna es ese Krishna que está en Goloka Vrindavan, no es otra cosa, no es algo distinto. Cuando decimos Krishna, es el Krishna el amante de Radha, el amado de Yasoda, el amigo de los gopas, el hermano de Balaram. Entonces, cuando decimos Krishna, ese nombre es la forma de Krishna. En ese nombre están las cualidades de Krishna, que tiene una sonrisa que es supremamente atractiva, que toca la flauta y cautiva los corazones de todos los seres de Goloka Vrindavan, y donde está ese nombre,
No solamente está la forma, están las cualidades, están los pasatiempos. ¿Y dónde están los pasatiempos de Krishna? En el mundo espiritual. Por lo tanto, Golokera Premadana Harinama Sankirtana, el santo nombre de Krishna, es directamente una manifestación del mundo espiritual. Ya estamos ahí. Pasa que todavía no lo percibimos, pero está todo ahí. Porque es absoluto. Y cuando a veces se rompe esa barrera, hay una percepción que es trascendental. Y a veces sucede. Pero ya está todo ahí. Cuando estamos cantando Hare Krishna, estamos ahí. Con Krishna, mundo espiritual, y el rasa, el amor específico que le queremos ofrecer. Ahí hay vacas, terneros, gopas, gopis, árboles kalpabriksha, yamuna, Govardhan, pavos reales. Es eso mismo. Pasa que a veces no lo podemos percibir directamente, pero Krishna va a permitir que eso se pueda percibir. Es más, hay una clase de Srila Prabhupada que se llama Krishna siempre está en los universos, donde Prabhupada explica que si en esta vida alcanzamos la perfección en conciencia de Krishna, que es estar libre de deseos materiales y recordar siempre a Krishna, que al momento de la muerte vamos al planeta del mundo material donde Krishna está llevando a cabo sus pasatiempos. Porque los pasatiempos de Krishna van de planeta en planeta, de mundo en mundo. En algún planeta de este universo está viendo un Yamastami, Krishna está levantando la colina Govardhan, y vamos ahí, nos capacitamos y después volvemos directamente al mundo espiritual. Así que está todo en el nombre de Krishna. Todo. Hare Krishna, Prabhu, gracias. Muy bueno. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Ahí, Sí, Prabhu, quería hacer una pregunta, un poco fuera del sí. contexto del que estamos hablando. La diferencia entre alma espiritual y espíritu. Me parece que es nada más que una diferencia terminológica. Es solamente una diferencia terminológica, es una forma de expresión lingüística. Por eso es importante, al principio podemos expresarnos con el lenguaje que tengamos en la vida espiritual. Pero con el paso del tiempo es interesante y es propio y es apropiado la utilización de términos sánscritos. Entonces, en el Bhagavad Gita a veces se utiliza la palabra Shiva, Shivatma, Atma. Entonces, sí, alma espiritual, espíritu. Lo que pasa es que el problema, ¿sabe cuál es, Yamastami Prabhu? El contexto en el que se utiliza. El contexto, porque muchas palabras tienen un significado por sí mismas, pero también dentro de un contexto. Entonces, cuando nosotros decimos espíritu, decimos alma espiritual. Pero a veces hay gente que usa la palabra espíritu para decir una determinada mentalidad. Tiene espíritu guerrero, Claro. tiene espíritu emprendedor. Y ahí espíritu significa otra cosa, como actitud. Claro. Y para un católico espíritu puede significar otra cosa. Por ejemplo, hay autores católicos que diferencian entre alma y espíritu. Por ejemplo, había autores católicos antiguos que hacían esa diferencia. Entonces siempre va a depender del contexto, Prabhu. Está bien. Por eso Prabhupada lo resumió en alma espiritual. Sí, sí. Y a veces también se refiere a Krishna como el Espíritu Supremo. Claro. Sí, es el Espíritu Supremo. Así que bueno, depende del contexto. Está perfecto. Bien, gracias. Prabhu Govinda. Sí, Hare Krishna Prabhu, yo quería hacer un pequeño comentario. Una vez si le Bajo, él contó que estaba yendo a Mangalarti del Templo Perú y él estaba yendo con su esposa en el auto, él estaba manejando, él tenía la fotito de Krishna colgando, estaba cantando rondas, su esposa estaba cantando rondas,
estaban escuchando el Mahamantra, y como en Chosica es nublado, las pistas son húmedas en la madrugada, dice que él tuvo que esquivar un carro y el carro, su auto comenzó a dar vueltas en campana. Y él dijo que a pesar de que todo en ese momento era Krishna, él pensó en todo menos en Krishna. Él dijo que es muy, muy difícil a la hora de la muerte recordar a Krishna, ¿no? Mi Guru Maharaj, su santidad Yapataka Swami, dice que la vida es la universidad y para graduarte el examen es en el momento de la muerte. Eso quería acotar, ¿no? Que por más es muy, muy difícil recordar a Krishna, los apegos son tan fuertes, tan grandes, la familia, las amistades, las cosas materiales, hasta las mascotas, ¿no? Eso quería comentar, Prabhu. Gracias, Prabhu. Muchas gracias. Doris, un minuto. Hare Krishna, gracias Prabhu por la clase. Un tema realmente del que no se habla, la muerte. Lamentablemente, culturalmente no se habla de la muerte. La gente está tan afanosa en vivir que piensa que va a vivir eternamente. Eso lo dice un sabio. Creo que Yudhishthir Maharaj, ¿no? Es lo más maravilloso de este mundo material que nos tiene totalmente absortos en esta vida y nos olvidamos del momento de la muerte. Entonces, yo creo que hay que aprovechar. Yo sé que he perdido mucho tiempo, pero tengo 57 años y creo que he hecho mucho servicio. Tengo un ahorro espiritual. Lo digo así sarcásticamente para no bajonearme, porque no me pude iniciar todavía, pero ya llegará el momento y decir que, bueno, este ahorro espiritual que uno tiene que estar, confiar y en el momento de la muerte no vamos a recordar nada tal vez, pero estoy segura de que Krishna va a recordar a su devoto. Estoy segura de que el maestro espiritual va a recordar a su devoto, a su discípulo. Estoy segura que los devotos que nos acompañan, inclusive ustedes, nos van a recordar. Nos vamos a recordar de cada uno de nosotros y ese recuerdo yo creo que suma, ¿no? Espiritualmente, Prabhu. Gracias, Hare Krishna. Muchas Sí, gracias. respondiendo lo que... Gracias, Doris, es verdad, sí. Sí, lo más increíble de todo es que vivimos pensando que nunca vamos a morir. Hay filosofías que ponen énfasis, ¿no? En ese punto siempre Prabhupada recuerda que en el mundo material hay nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, o sea, no hay que olvidar eso. Y también en el Bhakti tiene que ver, como dice Rupa Goswami, paciencia, entusiasmo y confianza. A mí me ha pasado que he estado en situaciones así, no digo muy extremas, pero sí de peligro, en las que yo no he querido, no he pensado en Krishna y pronuncio solo el nombre de Krishna. Me ha pasado muchas veces. No es que en ese momento digo, uy, tengo que recordar todo lo que siempre hice, no, no. Pero espontáneamente sale el nombre de Krishna. Recuerdo que una vez estaba remando con un kayak, con dos compañeros más, en el río de la Plata. Habíamos ido a una parte profunda y de repente un mal movimiento y me caí de repente al río y Krishna salió así. Sí, y no es que digo, uy, tengo que pensar en Krishna, como que florece el Mahamantra, o sea, el nombre en ese momento. Y me han pasado también situaciones así cercanas a un accidente, donde no es que digo, bueno, ahora como me entrené toda la vida, el momento de la muerte, no, no, como que el nombre de Krishna se manifiesta. Sí. Más allá de cualquier cálculo, de cualquier razonamiento, de cualquier filosofía, como espontáneamente aparece el nombre de Krishna en nuestros labios en un momento de crisis o de peligro inminente. Y sin cálculo, ¿eh? Un cálculo así de manera espontánea, súper espontánea. Sí, gracias, Prabhu. Justo me hizo acordar que yo hablo con mi tía en quechua, que ella es su idioma, digamos, que no se olvida.
y yo le digo Ari, Ari, Ari a todo. Ari, Ari, ella me contesta. Entonces estoy tan feliz de hacer ese servicio a ella, que es mi tía. Ari, 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 significa aquí sí, 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 en quechua. Y yo digo, Krishna, qué misericordiosa que eres, que me das un nombre tuyo para servir a mi tía. Bueno, gracias, Hare Krishna. Sí, Bueno, eso mismo explica Bhaktivinoda Thakur en el Harinam Chintamani. Algún día podríamos preparar una clase cuando terminemos este curso de Bhagavad Gita, que hay sí. santos nombres primarios de Krishna y santos nombres secundarios, y que incluso uno obtiene beneficio del canto del mantra, incluso inconscientemente. Porque, por ejemplo, hay una palabra que dice ahí Bhaktivinoda Thakur, que es la palabra que no es sánscrito, creo que es urdu, que es la palabra haram, y que la usan mucho, creo que los musulmanes, no sé qué, pero cuando dicen haram, están pronunciando Ram, un nombre de Krishna. Y así hay muchos nombres de Krishna que están en el lenguaje cotidiano, y vos contratás un jardinero en tu casa, hazme un favor, cortame esa rama. ¿Cuál es esa rama que está ahí? Te pregunta el jardinero. Y ahí hay un nombre de Krishna. Cortame, sí, esa rama, esa rama. Sí, sí, hay nombres de Krishna. Hay nombres de Krishna. Hari. Sí. Bueno, Chaturbuya. No, solo era cortito. Recuerdo, ¿me sienten ahí? Sí, Sí, te sí. escuchamos. Recuerdo que cuando trabajaba en el colectivo me apuntaron con un revólver en la cabeza, me pusieron cuchillo en la garganta para robarme toda la plata, ¿no? Porque digo, lo importante era eso. Unos chiquilines chiquitos con unos revólveres que eran más grandes que la mano de ellos, que uno no sabía qué es lo que iba a hacer. Y recuerdo que en ese momento lo único que decía era, bueno, Krishna, si me tengo que ir, estoy entregado, pero que sea rápido. Claro. O sea, que dispare. Y si me tengo que quedar, que se vaya de una vez, porque la verdad que esto es una locura. Bueno, ahí se iba. Digo, no, en ese momento se iba. Y yo decía, bueno, llegó mi momento, están con un revólver, se puede disparar en cualquier momento. Bueno, Krishna, estoy entregado. Si me tengo que ir, pero que sea rápido. Que dispare y ya está. De eso me acuerdo como si fuera. Hay momentos que nos ponen así entre la espada y la pared, y uno dice, bueno, como dijo el devoto este argentino que era policía, que el delincuente Taruca. lo apuñaló y dijo, bueno, le dijo el compañero, me parece que me tengo que ir con mi señor. Y wow, yo me quedé con eso, digo, una maravilla. Nada, era eso nada más. La Sí, Turbuya también. Prabhu. Yo escucho esa historia que usted acaba de contar suya y parece que no fuera uruguayo, parece que fuera argentino. Por la inseguridad. Sí, es así. Los devotos son así, los devotos siempre recuerdan a Krishna. Son así, los devotos. Son maravillosos los devotos. Sí, así es. Bueno, me parece que hemos llegado al final. Muchísimas gracias por la clase, Prabhu Chitrak. Muchísimas gracias a todos los devotos que están aquí reunidos. Y bueno, nos encontramos con Chitrak, nos encontramos. El primer domingo, recuerden, el primer domingo de cada mes con el Bhagavad Gita y el tercer viernes con el Srimad Bhagavatam, que a él le toca. Entonces, eh, nos vamos a ver ahí. ¿Qué más se va a decir? Bueno, muchas gracias, que estén todos muy bien y bueno, nos vemos el martes con Radhasita, con el Mahamantra, Hare Krishna. Mahabharata, Oh, con gracias, el Mahabharata. ¿Sí? Gracias a vos. Hare Nada, Krishna, gracias. que tengan buenas noches, devotos. Hare Krishna, Hare Amada, Krishna. Hare Krishna, Facundo, gracias. Valentina, y a los devotos que están en el Face también, Hare Krishna.